Bienvenidos esta noche a Debate Político, edición Pensiones. Soy Sergio Méndez. Hoy hablaremos de la situación actual del sistema previsional del país y la necesidad de establecer reformas. La Sala de lo Constitucional ordenó hace un año a los diputados de la Asamblea Legislativa a modificar la ley del fideicomiso. ¿Por qué no se ha realizado? Además, conoceremos las opiniones de la ciudadanía a través de las secciones de sondeo y redes sociales. Esta noche en estudio nos acompañan Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, y Carlos Pérez, consultor de FUNDE. Esto es Debate Político. Comenzamos. Bienvenidos a Debate Político. Les invito a entrar en interacción con nuestro programa. Síguenos en Twitter como @debate33 y en Facebook nos encuentra como Debate Político 33. Comenzamos. Y bueno, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Debate Político. Todos los domingos pretendemos presentarles a ustedes diferentes puntos de vista con relación a las posibles reformas al sistema de pensiones. Carlos, muy buenas noches. Nuevamente es un placer, un gusto volvernos a reencontrar. Sergio. Bueno, vamos a dar también la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña el doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE. Bienvenido, doctor, es un placer siempre. Buenas, Carlos. Buenas, Sergio. Aquí al colega Carlos. También, gracias por invitarme. Un gusto a usted que nos acompañe. Carlos Pérez, consultor también de FUNDE, un placer tenerlo acá en el estudio. Gracias Sergio, y gracias pues por esta invitación. Y bueno, iniciamos rápidamente y déjeme comentarles rápidamente que con la creación de la ley del sistema de ahorro para pensiones que data de 1996, el Estado quedó comprometido al pago de las pensiones. Al agotarse las reservas del sistema de reparto desde el 2006, se financian a través del fideicomiso. Don Roberto Rubio, arranco con usted. ¿De dónde se origina el problema de la falta de sostenibilidad con la creación de la ley del sistema de ahorro para pensiones que data desde 1998? El Estado quedó prácticamente comprometido al pago de las pensiones al agotarse las reservas de este sistema de reparto desde el 2006. ¿Cuál es su opinión con relación a esto, doctor? Porque en alguna medida la pregunta que se hace es ¿de dónde se origina el problema de la falta de sostenibilidad del actual sistema de pensiones? Voy a plantear de una manera muy simple. Cuando tú pagas más de lo que ingresas, vas a caer en problemas. Entonces el sistema antiguo, el sistema público del INPEP de Seguro Social, por decirlo así, pagaba más a los que se iban pensionando de lo que recibía en términos de cotización o de aportación. Y eso fue generando a través de los años pues un cúmulo de deuda, llamémosle así, y que hizo que el sistema, cuando se privatizó, ya acumulaba una deuda de 7.000 millones de dólares, y le quedaban bien pocas también las reservas técnicas, es decir, se fueron agotando, y básicamente porque un sistema en el cual tú tienes un mercado laboral tan estrecho como el nuestro, ¿qué significa? Quiere decir que son pocos los que cotizan, además con un mercado informal en crecimiento, que quiere decir que menos personas cotizan, y con un sistema que no estimula el trabajo independiente para cotizar, pues tu margen es muy estrecho, los ingresos que recibís son pocos y digamos los pagos son cada vez mayores. Eso es. Entonces en 98 lo veíamos ahora, en el 96 se tuvo la posibilidad de decir, bueno, mire, o agarramos un sistema mixto o nos vamos con uno privado. X razones motivaron a que se fuera con el sistema privado.
Aunque en aquel momento hay algunos analistas que dicen, mire, quizá si lo hubiéramos hecho el mixto en ese entonces no hubiéramos generado todo este problema. El hecho es que se pasó a uno privado, pero no fue tan así, es decir, porque esa deuda que se venía dando, ¿verdad? Cuando un grupo de gente decide pasarse al privado, pasa con las ventajas, llamémosle así, de los que venían, que eran buenas ventajas, buenas pensiones, por decir así. Entonces, termino diciendo que tú te comprometiste a dar una serie de cosas, de pensiones, de beneficios que no podías pagar. Y bueno, intervino un gobierno y dijo, bueno, hay que lo resuelva el siguiente, y nosotros seguimos. Entonces se fue arrastrando el problema hasta llegar a esta situación, pues donde ya, digamos, el peso es bastante alto, ¿no? Okay. Bueno, don Carlos, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con si fue responsable o no se fue responsable a la hora de hacer estos cambios. La proporción de pensionados que depende del presupuesto nacional es aparentemente 5 veces mayor en relación a los que dependen de las cotizaciones del sistema de cuenta individual. El sistema privado recibe 95% de cotizaciones, tengo entendido, y paga a un 17% de los pensionados. ¿Fue la privatización del sistema un negocio donde se sacrificó de manera irresponsable al Estado? Bien. Hay que tomar en cuenta, como lo decía el doctor Rubio, que el sistema antiguo tenía problemas. Eso es como el punto de partida. Un sistema que presentaba fallas estructurales, principalmente debido a la evolución de la estructura de la población, y además la tasa de natalidad iba siendo cada vez más baja y la esperanza de vida iba creciendo en El Salvador. Entonces esos factores iban a terminar por causar problemas financieros al sistema antiguo, y fue el momento en que se tomó la decisión de hacer una reforma. ¿Fue la reforma que se hizo la correcta o no? Es un punto de análisis, y de hecho el doctor lo mencionaba, que previo a la reforma del año 96 varios estudios recomendaban que se pudiera pasar a un sistema mixto en ese momento, porque el modelo mixto le liberaba responsabilidades al gobierno y se las pasaba a un pilar privado, pero se tomó la decisión de hacer un sistema privado. Y bueno, en un primer momento la ley de ahorro para pensiones tiene el marco bien claro. Se dice que está todo bien garantizado, con un presupuesto que iba a destinar un 1% y luego un 1.5% para hacer un fondo de amortización, que luego de finalizar las reservas técnicas del IS y el INPEP iba a ser el gobierno central que iba a pagar las pensiones con ese fondo, pero en la práctica las reservas pues no fueron suficientes, solo para 3 años, y luego el gobierno se hizo cargo de todo. Ahora bien, pasado 17 años de esa reforma, estamos nuevamente en el debate de que los problemas que originaron la reforma del 96 persisten: baja cobertura, bajo valor de las pensiones, y ahora se agrega el tema de la gran carga financiera para el Estado. Y bueno, el Estado tenía desde el primer momento que cubrir con el costo de la transición. Y ese costo en un primer momento fue estimado en 7.000 millones, pero con el paso del tiempo se han ido actualizando los datos y hoy en día estamos hablando de alrededor de 20.000 millones de dólares, porque varios años después de la reforma original se agregaron nuevos elementos, como es el caso de la equiparación de las pensiones a los que se llaman optados y otros beneficios que se agregaron. Esto incrementó el déficit previsional hasta los 20.000 millones y obviamente la carga para el Estado fue mucho más grande. Ahora bien, si las AFP significa un negocio, bueno, las AFP son empresas privadas que tienen como objetivo principal obtener una ganancia, y ellas obtienen un cierto porcentaje por la administración de los fondos de pensiones. Eso, digamos, en un plano de empresa, en un sistema de mercado, es razonable. Ahora bien, ¿cuánto obtienen de rentabilidad? Es algo también discutible, y de hecho pues es uno de los puntos que más se recomienda para tratar de revisar la comisión que cobran las AFP, para ver si esto es razonable, si es recomendable reducirlo, porque se cree que sí es un negocio.
Pero la verdad es que el sistema como un todo tenía problemas y tenían que tomarse decisiones más temprano que tarde, porque de lo contrario una crisis se venía y iba a ser una crisis total que iba a poner en peligro pues, el futuro de los trabajadores. Ok, Carlos Pérez, bueno, obviamente ustedes nos han ilustrado prácticamente cómo se origina todo esto, el hecho generador, pero la pregunta de todo esto es puntualmente, ¿usted está conforme con este sistema? Es decir, ¿de dónde debe buscarse la sostenibilidad de esto? Porque en alguna medida se hablaba en el pasado de que el INPE prácticamente estaba quebrado, que lo habían saqueado, porque con nombre y apellido lo habían dicho. Luego vinieron la gran cantidad de fideicomisos donde se ha pagado prácticamente una ponderación demasiado baja para generar una rentabilidad que el portafolio de oportunidades nunca se abrió para darle la oportunidad a la AFP de poder invertir y tener mayor rentabilidad. Pero ¿usted cree que realmente el sistema está quebrado o es una oportunidad del gobierno para ver de dónde saca plata? Bueno, el sistema privado de capitalización individual por su naturaleza es sostenible, es autosostenible. ¿Por qué lo digo? Porque se basa en que a un trabajador no se le puede pagar una pensión más allá de lo que este trabajador ha ahorrado en el transcurso de su vida laboral, más la rentabilidad que se han obtenido por sus inversiones. Por lo tanto, el sistema está en permanente equilibrio. Entonces, el sistema de ahorro para pensiones, el sistema privado, no está en crisis. Ahora, el problema es que su sostenibilidad financiera está comprometida precisamente porque el Estado ha decidido tomar fondos, o bueno, colocar, digamos, no tomar fondos, no, colocar títulos de inversión en el fondo de pensiones. Entonces, las AFP están obligadas a adquirir los certificados de inversión previsional. A este momento ya el 58% del fondo de pensiones está colocado en estos títulos y eso genera una alta concentración que, sumándole otras inversiones que tienen las AFP en letes, en eurobonos, ya suman el 80% del fondo de pensiones. Entonces, colocar el 80% del portafolio de inversiones en un solo emisor le da de entrada un gran riesgo. Es decir, que las inversiones del fondo están altamente comprometidas y son vulnerables a cualquier choque, cualquier problema que tenga la economía y que afecte las finanzas públicas. Ese es el problema. El sistema de ahorro para pensiones no está en crisis, pero sí está altamente comprometido y es muy vulnerable a estos problemas que puedan afectar las finanzas públicas. Ahora, doctor Rubio, quizás utilizando el argumento que nos acaba de decir don Carlos, básicamente cuando hablamos quizás de sostenibilidad es no tanto de si yo no tengo el dinero que supuestamente ahorré, el punto es si yo le estoy prestando únicamente a un ente que es el gobierno y me está dando una rentabilidad tan baja y encima digamos que es vulnerable a shocks financieros internacionales, corremos el riesgo que en un momento dado el Estado llegue a una situación de impago de los intereses de nuestras pensiones y que ni siquiera tengamos lo que ahorramos. Si las finanzas públicas andan mal, no solo se va a ver en riesgo las pensiones, sino también otros pagos que tienen que hacer, ¿no? Por eso es que un sistema de pensiones adecuado, sostenible, requiere de finanzas públicas sanas. Entonces sí puede haber, digamos, un momento en que no haya dinero. Ahora, y esto en el caso nuestro, tenemos unas finanzas públicas frágiles en primer lugar, que están en un estado delicado, y si adicionalmente pues, el sistema, digamos, lo que tiene que chinear, por decir así, el sector público, ¿va? Con todos los optados, con los que cargan, por decir, los que ya se retiraron con todas las prestaciones y beneficios, bueno, pues eso es una carga pesada para un sistema fiscal frágil. Sí puede darse el caso. Ahora, como bien decía Carlos, es decir, hay que distinguir rentabilidad y sostenibilidad. ¿Sí? El sistema privado, así visto, yo meto 100 y luego te devuelvo 100, entonces está en equilibrio, ¿no? Ahí el problema del sector privado es rentabilidad, porque los que ya pasaron de manera pura, por decir así, que entraron directamente al sistema privado y que no optaron por nada, sino que ya entran casi obligados para entrar a este sistema, su rentabilidad baja por todo lo que hemos comentado, porque se le paga
poco en materia de interés, porque, digamos, lo que son los títulos públicos le dan poco, porque hay poca gente también en el mercado laboral, porque se gana poco. Entonces ahí hay un problema de rentabilidad. Esta gente, cuando se retire, pues su cobertura va a ser relativamente baja, su tasa de reemplazo va a ser relativamente baja. Va a andar en 40%, mientras que los que vienen chineados por el sector público, pues tienen tasas que pueden llegar al 65, 68, 70 de su salario de promedio de los últimos 10 años. O sea que, digamos, hay esa presión sobre el sector público. Pero el sector privado tiene problemas de rentabilidad. Y tiene problemas de sostenibilidad, pero que no dependen de él, sino que dependen de, justamente, de la fragilidad que tiene con las finanzas públicas, los riesgos de que no le paguen. Pero el sistema es estable en ese sentido. Pero el otro sistema depende básicamente de los ingresos del Estado, de cómo está la sanidad de las finanzas públicas. Entonces, ahí sí hay problemas de sostenibilidad, porque la deuda va creciendo. Cada vez más gente se va pensionando y las cotizaciones no alcanzan. Cada vez más, en términos absolutos y relativos, son menos, digamos, la proporción entre lo que es la cotización y lo que tiene que estar pagando de pensión. Pero distingamos, sector público, más problemas de sostenibilidad; sector privado, más problemas de rentabilidad, así simplificando. Ok, doctor, bueno, obviamente todo tiene una simbiosis más en temas económicos, y es que es imposible que nosotros podamos separar varios conceptos. En el 2017 vienen las primeras personas del sistema privado que se van a jubilar. Tenemos a Danilo Vega, un reconocido abogado que ya interpuso el recurso correspondiente esta semana en contra de los nuevos impuestos para la seguridad. Estamos planteando el panorama del gobierno, hacia dónde va, y obviamente la falta de liquidez de la caja chica y la insolvencia que tiene para poder honrar las deudas hoy por hoy. Dentro del presupuesto general de la nación tiene supuestamente una perspectiva de un crecimiento de 2.5, algo que para muchos resulta insuficiente, y por otro lado también se va a tener que llenar un hueco. Doctor, punto y aparte, ¿cómo se sale adelante con el sistema previsional cuando el gobierno debe plata y por otro lado pagó 108 millones de dólares por el Chaparral? ¿Cómo se sale adelante en el pago de las AFP cuando no es una deuda soberana y el gobierno pagó adicionalmente por la Diego de Holguín para volverla a construir? Es decir, estamos hablando de corrupción versus no tener la plata para salir adelante. Bueno, es que tú has tocado un punto de lo que nosotros llamamos quizás medidas transversales. Es decir, hay una serie de medidas que pueden mejorar el sistema como tal, que son los técnicos, como Carlitos le llaman paramétricas, ¿verdad? Que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con la cotización, pero hay otras cosas que se pueden hacer para mejorar, ¿no?, el sistema de pensiones, que pasa por ampliar el mercado laboral, tener más crecimiento económico, tener más dinero. ¿Y cómo puedes tener más dinero también? Cuando hay altos niveles de corrupción. Entonces también la corrupción, quieras o no, debilita las finanzas públicas. Entonces, este es un elemento que hay que considerar, porque la corrupción sangra al fisco. Entonces, tú tienes, y no es poca cosa, es decir, si estás hablando de que hubieron pagos millonarios, estamos hablando de millones, por un hoyo que todavía no funciona. Si tú dices, mire, fíjese que en el gobierno de Saca y parte del gobierno de Funes había una partida de gastos imprevistos que le quitaban a todos los, digamos, ministerios, y eso iba a una partida, creo que era la partida 10 de Hacienda, y Hacienda se la daba a Casa Presidencial, y Casa Presidencial tenía discrecionalidad para usar eso, y estimados dados por los medios, nosotros no hicimos esos cálculos, fueron los medios, hablaban de que en 5 años, por ejemplo en el periodo de Saca, fueron más de 500 millones que se usaron de esa manera.
Puede que se hayan usado para algunas cosas buenas, pero puede haberse usado para cosas que no eran tan buenas. Eso hay que saberlo. Y qué pasó en el periodo de Funes también, ¿no? En ese periodo, porque durante, no me recuerdo, 1 o 2 años se usa, y son millones, como digo, no estás hablando de poca monta. De si el Estado necesita, si estamos en un periodo de austeridad, no solo vas a resolver el problema poniendo más impuestos, lo vas a resolver también si eres más consecuente, más honesto manejando los gastos, ¿no? Y no robando, porque también aquí no hay cálculos de cuánto se pierde, por decir así, por la corrupción. Hay datos a nivel mundial, incluso en Italia se habla que casi el 9%, por ejemplo. Yo no creo que andemos abajo del 5%. Estoy dando un dato a ojo de buen cubero, si analizas, pero sangra mucho. Ok. Vamos a una pausa comercial. Esto es Debate Político. Volvemos. Quédese con nosotros. Bueno, para mí sería la empresa privada. Siento que el gobierno, sinceramente, dice que hace cosas, pero no se ve el proyecto que hace. Bueno, gracias por continuar con Debate Político. Usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Debate Político 33 y en Twitter nos encuentra como @debate33. Así es. Bueno, nosotros continuamos obviamente con las diferentes preguntas que les trasladamos a nuestros invitados. Y es que, Carlos, en el 2013 la Sala declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley del fideicomiso. Es decir, en el 2013 se presentó la demanda, en el 2014 se resuelve y llevamos 1 año que la Asamblea Legislativa no ejecuta tratar de homologar de una u otra forma los intereses que le pagan por los empréstitos que coloca en el extranjero con relación a la tasa de intereses LIBOR por generar una baja rentabilidad a nuestras pensiones. La Sala mandó a la Asamblea Legislativa a hacer las adecuaciones de ley necesario. Sin embargo, sigue la baja rentabilidad hoy por hoy, luego de 1 año, porque la ley sigue igual pese a la resolución en comento. ¿Por qué cree que los diputados no han realizado, Carlos, las modificaciones pertinentes? Es decir, hay que estar con el garrote en la mano a los diputados indicándoles cuál es el camino. Bien, es muy interesante ese tema, porque ya hemos abordado el tema de la liquidez, que es en los últimos años el problema más delicado que el gobierno ha tenido, ¿no? El gobierno no tiene dinero para hacer frente a sus compromisos más básicos, desde los mismos servicios, los bienes, los pagos de alquileres y, por supuesto, los intereses que tiene que pagar por utilizar el dinero del fondo de pensiones. Bien, la sala es muy clara en su fallo de que la tasa LIBOR no es conveniente como una tasa de referencia para pagar el rendimiento de los certificados de inversión previsional y ordena que se cambie ese mecanismo. Ordena a la Asamblea Legislativa que legisle sobre eso y no se ha hecho. Ahora, ¿por qué no se ha hecho? El tema es de que el gobierno ha dicho, el mismo ministro de Hacienda ha dicho públicamente que ellos no tienen la capacidad para pagar una tasa más alta. Las emisiones que se han hecho de certificados de inversión previsional en 2015 se han hecho al 3%, que es una tasa, si bien es cierto, un poco más del doble de la que se pagaba en los años anteriores, porque se pagaba un 1.2%, pero aún es insuficiente, porque, bueno, hay otros títulos de deuda que están pagando 6, 7% de interés, y eso generaría para el fondo de pensiones más rentabilidad. Entonces, ¿por qué los diputados no han hecho este cambio? Bueno, ellos están en total sintonía con el Ejecutivo. Y el Ministerio de Hacienda ha sido bien claro y ha dicho, bueno, no tenemos capacidad financiera para pagar una tasa de interés más alta. Y bueno, ya actualmente el Estado cubre o paga alrededor de $600 millones en intereses. Y el pagar un punto más por los certificados de inversión previsional les significaría pagar alrededor de $40 millones anuales.
Y si se pide que la tasa sea 6%, por ejemplo, como algunas organizaciones sociales piden y otros que piden unas tasas más altas, estamos hablando de alrededor de 240 millones adicionales en intereses. Y conociendo los problemas de liquidez que tiene el presupuesto, es muy difícil. Entonces el Estado estaría prácticamente colapsando. Entonces, la sala es clara en el fallo, pero vemos esa inconsistencia. El Estado no puede cubrir eso. Y ante la imposibilidad de cubrirlo, la Asamblea Legislativa no actúa. Y solamente se está pagando con grandes sacrificios, porque eso hay que reconocerlo. Tienen que sacrificarse otros destinos de gasto para poder haber incrementado la tasa de interés del 1.2 al 3%. Entonces, en la medida que el Estado continúe con esa crisis de liquidez, difícilmente va a poder pagar una tasa de interés más alta. Okay. Sí. Bueno, doctor Rubio, mientras eso ha sucedido, digamos que actualmente bajo el esquema que tenemos, las cuentas tienen una baja rentabilidad precisamente porque en parte los diputados no han obedecido la resolución de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo debería de lucir una reforma, asumiendo que nos quedamos con el sistema de capitalización privada, para equilibrar lo que gana en concepto de administración por el manejo de los fondos de pensiones, las AFPs, y la rentabilidad de las cuentas privadas? ¿Se debe abrir el portafolio tanto a nivel nacional como internacional? Hay maneras de aumentar la rentabilidad, porque esa es justamente, digamos, la dificultad que tiene el sistema privado, la rentabilidad de las pensiones. Tú puedes incrementarlo, hay varias medidas. Por ejemplo, puedes reducir las comisiones de las AFP a cambio de que puedan aumentarse las cotizas, digamos, el porcentaje de cotización, porque esa pérdida se puede compensar con las cotizaciones, pero eso podría elevar la rentabilidad, ¿no? De que parte de esas comisiones o hay que revisar el tema de los seguros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Luego, si las AFP tienen fondos colocados en cuentas corrientes en bancos, pues bueno, puede haber una mejor gestión de esos fondos. Pero lo otro es un poco desamarrar de una manera responsable a las AFP para que no estén amarrados al sector público, por los riesgos que ya estamos señalando, y que pueden invertir, ya lo están haciendo en algunos casos, están titularizando, por ejemplo, con algunas alcaldías. Esto hay que tener cuidado porque no es, ¿entiendes?, de venir y hacer inversiones a lo loco y de alto riesgo. Si puedes tener inversiones, digamos, de un riesgo moderado, y te va a subir entonces la rentabilidad. Pero para eso tienes que darles a la AFP la libertad para que ellos puedan hacer esas inversiones. Haciendo, digamos, entrando al esquema de las titularizaciones, ¿no? Está el aeropuerto, bueno, ahí puedes financiar parte. El sistema de pensiones actual, que son, ¿cuánto tenemos, Carlos? Como 8,000 millones de dólares. Es un ahorro, es el ahorro más grande que tiene el país. Ese ahorro, si tú lo transformas en inversión, porque una cosa es el ahorro y lo tenés guardado, por decir así, pero el ahorro, cuando no es solo digamos financiero, sino que es real, el ahorro es igual a la inversión, decimos los economistas. Entonces hay que transformar ese ahorro financiero en un ahorro real, que quiere decir transformarlo en inversiones. No es que todo lo vas obviamente a invertir, pero puede ayudar entonces, fíjate, haciendo buenas inversiones al crecimiento económico. Ahora está ayudando a las finanzas públicas, a eso está ayudando, más que al crecimiento. Pone en función entonces de esta masa de ahorro un buen porcentaje del principal ahorro del país, que puede mover el crecimiento. Crea esquemas de inversión para que estimulen el crecimiento usando responsablemente estos fondos, porque si los usa también responsablemente puede quebrar. Ya vimos en Estados Unidos lo que pasó con algunos esquemas de pensiones, que se metieron a invertir en títulos basura de alto riesgo, y mira, mucha gente perdieron sus pensiones por esos manejos. Con un manejo responsable, con buenas inversiones rentables, de un riesgo controlable, le llamémosle así,
esto puede servir para estimular el crecimiento y eso va a ayudar entonces a subir la rentabilidad de la pensión. Igual puede subir el interés de los certificados de inversión provisional, pero ya Carlos decía, bueno, mire, aquí no pueden pagar, pagan poco. Ok, Carlos, los salvadoreños obviamente estamos muy preocupados por el tema de mañana, jubileo, de felicidad, claro, de lo cual no vemos claro dónde va a estar la felicidad. Lo que sucede en algunos momentos que muchas personas dicen, mire, lo que hay que traer es inversión. El tema claro, es que es bien complicado con el clima de inversiones. Cuando vemos algunos políticos con las declaraciones patrimoniales que pareciera que su sistema de pensiones, de retiro el día de mañana va a ser ese. El tema es cómo atraemos la inversión a este país, uno, con un clima de esta naturaleza. Dos, ¿cómo le hacemos entender a la gente que hace sus aportaciones, ya sea en alguna medida porque tiene un negocio propio o porque es comercio informal, de que vayan a aportar cuando dicen yo no sé el día de mañana si van a terminar agarrándome mi plata? ¿Cómo le hacemos entender eso a la gente? Bueno, ahí hay dos temas. Uno, el tema de la confianza, ¿sí? O digamos, todo pasa por la confianza. En primer lugar, los inversionistas no van a colocar su dinero, no van a colocar su capital en un país, en una jurisdicción donde ese dinero está en riesgo. Y en estos momentos El Salvador, lo dicen índices internacionales de competitividad, índices internacionales de corrupción, de que El Salvador no es la mejor opción. Entonces eso es algo que está dado, lo miden en el ámbito internacional y es una realidad. Entonces, ¿por qué no se tiene confianza en el país? Pasamos al otro tema, que es la institucionalidad. El país, El Salvador, está catalogado como un país con una débil institucionalidad. Y lo que tú decías, el tema de las declaraciones patrimoniales, el tema de la transparencia, el tema de la corrupción, todo eso tiene que ver con la institucionalidad. Un país con instituciones fuertes, con instituciones sólidas, es totalmente impermeable a estos problemas. Y si en El Salvador están sucediendo, es porque no tenemos instituciones fuertes. Entonces, difícilmente un inversionista extranjero, que son los que traen bastante inversión, traen capital en abundancia para hacer megaproyectos, difícilmente lo van a hacer. Ahora, pasemos al lado de la población. Nosotros sostenemos en nuestros análisis de que el sistema mixto de pensiones que el gobierno ha esbozado, porque no hay una propuesta formal, genera una promesa a los trabajadores de que van a tener una pensión. Pero esa promesa es nada más eso. Algo que está escrito en el aire, porque a pesar de que está en una ley, pero las leyes pues no están escritas en piedra. Por lo tanto, hay una incertidumbre de que el Estado vaya a tener la capacidad financiera para pagar mi pensión cuando me retire. Entonces, también tiene que ver con la confianza. Si el Estado, si el país en general tiene instituciones sólidas, instituciones fuertes, la población va a tener confianza. Y por ejemplo, la pequeña empresa, la microempresa informal, que en estos momentos no quiere saber nada de cotizar porque sabe o tiene el miedo de que va a perder sus aportes, entonces van a llegar a cotizar. Lo mismo pasa con los trabajadores independientes. El trabajador independiente, hay un segmento muy grande que no cotiza. Y no cotiza precisamente por eso, porque tiene temor de que vaya a perder sus aportaciones. Ahora, los asalariados no tienen de otra, o sea, a los asalariados les retienen en su sueldo las aportaciones a la seguridad social, a las pensiones. Sí. Pero el independiente tiene esa libertad de cotizar o no. Ok, doctor Roberto Rubio, abusando del tiempo antes de irnos, quizás para que usted nos pueda ayudar, ¿cómo de pronto le hacemos entender a la gente que tengan confianza en los políticos cuando aquí estamos pidiendo una CICIG? Cuando hemos visto altamente cuestionado casos como el señor Cifrido Reyes y la gran cantidad de elementos que le han encontrado a él, al señor Funes, etcétera, etcétera. ¿Cómo le transmitimos al empresariado que venga a invertir acá, a este país, y le damos confianza para que venga a generar, si cuando vemos que en algún momento la misma población pide la CICIG para que vengan a limpiar porque la institucionalidad no funciona? La institucionalidad definitivamente, como bien se ha dicho, no es fuerte. Es decir, mire, habla de las instituciones contraloras de este país. ¿Qué puedo decir yo de la Corte de Cuentas más que ha sido la finca de algún partido, ¿no? Y ha servido más para chantaje, ¿verdad? Es decir, yo te investigo o no te investigo. ¿Qué puedo decir de la Secretaría de Apariencia, ¿no?
que más bien sale en defensa de Sigfrido Reyes. No es porque Sigfrido Reyes, es decir, sea una persona que esté acusada, nada, simplemente se le han pedido explicaciones, porque hay datos, hay evidencia de que, mire, ahí hay algo que usted tiene que explicar, de dónde sacó el dinero, etcétera, y no me basta decir, no, es que créanme, yo no he hecho nada, no, demuéstreme que no he hecho nada, pero sale una secretaría encargada de luchar contra la corrupción, es la primera que se pone de pecho para hacer este tipo de cosas, y más bien se dedica a difamar por el otro lado. Tribunal de Ética Gubernamental, bien, mejor deberían de cerrarlo, realmente, es decir, para que estar ahí para hacerse, es decir, del ojo pacho ante varios casos, tampoco. Y la Fiscalía, mire, ¿dónde están los casos de corrupción? Que se han tocado, en serio, por los frutos los conoceréis. Veamos si realmente no hay hechos contundentes, frutos contundentes en materia de corrupción. La respuesta, estamos investigando. Pero bueno, ¿y qué estamos viendo con el caso de Flores? ¿Realmente le ha entrado? ¿O con el caso del Chaparral? El caso de Sigfrido ya dijo que no había nada que hacer. Cuando uno ve ese panorama institucional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Porque hay que ser optimista. Hay cosas y hay avances. Hemos tenido una sala que ha hecho avance. Ahora tenemos una Corte Plena que ha mejorado. Tenemos una mejor sala de lo contencioso. El Instituto de Acceso a Información de alguna manera ha hecho una de cal y otra de arena, pero ha dado algunas resoluciones. Se ha conocido al fin un secreto de Estado que eran las declaraciones de patrimonio. Hay avances importantes, pero comparado con esta débil institucionalidad que no genera confianza. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ya lo decía bien Carlos, casi todo ahora pasa por el tema de la confianza. Entonces es obvio que la gente, el que está cotizando, cuando le dice, mira, es que vas a pasar al gobierno, la gente desconfía, ¿no? Porque la gente desconfía de los partidos políticos partidarios, porque Arena se comportó de una manera como se está comportando también ahora el Frente. Entonces hubo cambios y dicen, bueno, todos son iguales. Entonces la gente desconfía para dar señales. En Guatemala están dando señales, en Honduras están dando señales. Allá en el Congreso norteamericano, que yo he tenido oportunidad de asistir y hablar con algunos senadores, asistentes de senadores, con gente del Departamento de Estado, me preguntan, mira, El Salvador, ¿qué le pasa? ¿Cuándo? Allá cayeron presidentes, vicepresidentes, en Honduras ha caído un gran empresario, ha habido ex presidentes de la Asamblea que han caído. Y en El Salvador, ¿qué señales estamos dando para decir, mire, estamos más a la defensiva? No, sí, no queremos esto. No, es que estamos en una actitud muy defensiva y no estamos dando señales hacia adelante. Al contrario, estamos dando señales para atrás. La ley Mordaza que quieren poner ahora. O sea, ante la crítica que están diciendo, yo no quiero crítica, ¿no? El funcionario está obligado a dar información y lo sienten como una agresión. Cuando uno les pide información se sienten agredidos, ¿no? Okay. Bueno, y podemos seguir el tiempo, doctor, de largo en este bloque, pero vamos a la pausa, seguimos hablando al regresar, ya volvemos. Bueno, rápidamente, doctor Rubio, vamos a la siguiente pregunta. Tiene que ver también con pensiones. Las primeras aproximaciones que tuvo de una propuesta de reforma del gobierno tenía que ver con un sistema mixto. Esto generó mucha desconfianza y de repente muchas afirmaciones, entre ellas de que este es un plan escondido de expropiación de los fondos de los trabajadores. Usted lo ve de esta manera. Antes de eso, como nos pasamos también a otro tema, yo digo que debimos de pensionar a varios políticos. Eso es lo que debemos de hacer. Hay unos buenos, pero hay unos que merecen ya que se vayan a la pensión sin los privilegios que hay ahora. Lo que tú dices sobre que se les quiere robar, es decir, nosotros hemos planteado como Funde de que es una mala entrada al debate empezar a discutir cuál es el mejor de los sistemas, si es el de reparto, si es el público o el privado, porque ya viste,
Cuando entra a la esfera ideológica y política partidaria, inmediatamente entras en la descalificación del bueno y el malo, de Dios y el diablo, del cielo y el infierno. Entonces, el diablo es la AFP, que son empresas capitalistas explotadoras, el diablo es el gobierno que te quiere robar tus fondos. No es ni una cosa ni otra. Con el caso del gobierno lo que existe es desconfianza, obviamente, porque la historia de nuestro país, de los gobiernos de este país y del sistema político, es que no ha dado confianza. Entonces, cuando le van a decir, mira, es que tú ese dinero ya no lo vas a ver en tu cuenta, ya no va a estar en tu cuenta, no vas a tener la libretita para ver tu dinero, sino que va a pasar a un fondo anónimo que va a pertenecer, lo va a manejar, aunque lo pueda administrar, lo pueda dar en administración a las AFP, pero es el gobierno el que lo va a atender. Y dice, mire, es que yo no confío que me lo vayan a dar, entonces me van a, tarde o temprano, si viene un gobierno irresponsable, se empieza a gastar alegremente el dinero, no maneja bien las finanzas públicas, pues mire, no voy a tener ningún derecho sobre eso. Yo por lo menos con la libreta tengo derechos. Tengo derecho que me lo devuelvan. Allá es promesa, como decía Carlos, una promesa que te van a dar. Okay. Es obvio que la gente reaccione así. Perfecto. Carlos, las primeras aproximaciones de una propuesta de reforma del gobierno que todavía no se ha presentado en una forma legal, ciertamente plantean la posibilidad primero de un sistema mixto, y me estoy refiriendo puntualmente donde va a estar todas estas instituciones como el ITFA, el PET o el Seguro Social, y que estas van a quedar asignadas y que la administración de las AFP se van a encargar de estas. Y por otro lado está planteando que en alguna medida poder echar mano del flujo económico que las AFP hoy por hoy manejan. ¿Usted estaría conforme con eso o le apostaría a lo que el doctor Roberto Rubio manifestaba? Es que no se trata de un sistema, es que todo está bien hasta que los políticos empiezan a agarrar la plata. Bueno, como tú lo decías, el gobierno ha esbozado algunas medidas o algunas ideas, como el mismo ministro de Hacienda lo ha manifestado, que no tienen una propuesta, no tienen un plan Cáceres, sino que son estudios que han hecho. Lo que más se ha comentado en los últimos meses es una presentación que el ministro hizo pública acerca de un modelo mixto que combina un pilar obligatorio que es público y un pilar voluntario o complementario que es administrado por las AFP. Este modelo pues implica que el 60% de los cotizantes actuales que están siendo manejados por las AFP pasan a el pilar público. Las AFP pierden esa recaudación y a partir de ese momento es el Estado el que lo recauda. Sin distinguir quién lo administre, si es la misma AFP o una institución pública que presumiblemente podría ser el FOP, el sistema mixto, digamos, haciendo algunos ejercicios numéricos de cuanto a flujo de fondos, es deficitario. Y eso pues en los mismos ejercicios que el gobierno ha hecho lo han demostrado así. Si bien es cierto, el gobierno obtiene un beneficio en el corto plazo, un beneficio fiscal, porque la reforma implica que una gran parte de la deuda que el Estado tiene con las AFP o con el fondo de pensiones de manera muy específica, esa deuda se desvanece. Cuando el 60% de los cotizantes pasan al pilar público, la deuda en SIP se desvanece. Entonces el Estado ahí obtiene recursos o libera recursos que le pueden servir para cualquier otra cosa. O sea, estaría dejando de pagar una buena cantidad de servicio de deuda, de intereses y amortización por los SIP y también del pago de pensiones, porque se liberaría totalmente de esos pagos que hace a las AFP. Entonces, para el Estado es beneficioso en el corto plazo, pero el problema es, y como lo decimos nosotros en nuestro estudio, el último estudio que hemos hecho, es que la clave de una reforma tiene que ser liberar al Estado de responsabilidades y no ponerle más responsabilidades. Ya el Estado tiene demasiados problemas con sus finanzas públicas y el hecho de que en el sistema mixto el 60% de los cotizantes pasen al Estado, eso es echarse una carga todavía más grande encima, que aunque en el corto plazo eso sea un beneficio fiscal, en el largo plazo se le va a agigantar todavía más el déficit previsional. Entonces, como trabajador,
Bueno, como trabajador, el Estado le promete a uno una pensión mínima, 207.60 se comenta, que es la que está vigente actualmente, pero bueno, en primer lugar esa pensión es muy baja y en segundo lugar es una promesa, que certeza tiene uno como trabajador de que el Estado va a tener la capacidad financiera para pagármela dentro de 15, 20 años. Ese es el problema. O dentro de 15 o 20 años, ¿cuál va a ser el poder adquisitivo de $206? Exacto. Entonces, ahí está el problema. Un sistema mixto de reparto puro o privado puede ser bueno, puede ser malo, pero el problema es la confianza. Ok, pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias por sintonizar Debate Político. Ahora vamos a dar paso a algo muy, pero muy importante, y es la participación ciudadana. Eduardo Portillo, muchísimas gracias, Eduardo, por su participación. Nos comenta, nada de privados, ya nos robaron, estafaron a la gente, todos los de salario mínimo no tendrán pensiones de las AFP. Rexino nos dice, deberían tomar un pequeño porcentaje de IVA para sumar a las pensiones y mejorar la recaudación fiscal para que no hayan evasores. Roderick sigue participando, ninguno que implique obligar a la gente a ahorrar si no se le paga la regalada a la gente. Gabriel Clara nos dice, estoy en el privado y satisfecho, no deseo cambiar, ni mucho menos que me cambien. Rex Dino también participa nuevamente, y esto no lo vieron venir los genios que trabajaron en el sistema privado. Pregunta, ¿qué pensaron que ganaría el pueblo? Pregunta, con las AFP, doctor Rubio. No tenemos mucho tiempo, sin embargo, las reacciones. Mira, ahí hay unos comentarios que nuevamente se ubican en ese esquema que digo de las AFP nos robaron o nos robó el gobierno. No ese es la entrada ni el punto de discutir, hay que discutirlo técnica y políticamente, pero no partidaria y ideológicamente. Y luego hay algunas medidas ahí también, ¿verdad?, que sugieren que ya se hicieron. En Uruguay se incrementaron, no me acuerdo cuántos puntos, cuánto fue el IVA en 5 o 6 puntos del IVA, y dijeron, mire, ustedes quieren retirarse bien, ustedes quieren tener buenas pensiones, entonces, mire, el gobierno va a tener los ingresos para hacerlo frente, entonces se toman esas medidas, ¿no? Ahora, el problema acá, si tú dices IVA, pues mira, con la desconfianza que hay, pues no, la gente no confía que le sigan quitando dinero. Eso es el serio problema. Ok, Carlos. Bien, yo quería hacer referencia a un mensaje especial que dice ahí que por qué no se libera a las personas de ahorrar libremente. Ahora, el problema es de que qué tan disciplinados somos para ahorrar y tener sin tocar esos ahorros para el futuro. Ese es el problema, y es por eso que las legislaciones han previsto esta situación y mejor dicen, no, mejor obliguemos al trabajador porque de lo contrario voluntariamente no lo va a lograr. Eso es lo que pasa. Y también el tema de, como decía el doctor Rubio, algo importante para abordar en una reforma es quitarse la pasión ideológica y abordar el tema de manera técnica y con una visión de país. O sea, una reforma previsional no va a solucionar todos los problemas del país, y otra cosa importante es que el problema previsional no se va a resolver de la noche a la mañana, no tiene una solución única, ni fácil, ni que no le duela a nadie. O sea, debemos estar conscientes de que es una situación que tiene que resolverse con la participación de todos, con transparencia y de manera gradual. Eso. Bueno, se nos acabó el tiempo, no nos resta más que agradecerle al doctor Rubio, don Carlos Pérez, por haber estado en este debate político. Carlos y Sergio. Gracias, doctor. Gracias. Un placer, sin lugar a dudas, que nos hayan acompañado. Y por supuesto será hasta una nueva oportunidad, próximo domingo, donde nos encontremos en este mismo espacio de entrevistas, debate político. Así es, se quedan entonces ustedes con Olimpia 33, que tengan un buen resto del domingo. Buenas noches, bendiciones.